Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos la lectura del libro de Josué y nos detenemos en los capítulos 7 y 8. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 7, el versículo número 13, que dice: Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué es lo que está diciéndole Dios a su pueblo a través de su dirigente, Josué? Yo creo que este texto es un texto clave para nuestra vida hoy en día. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Dios es tan bueno que salva a todo el mundo. Inclusive me sorprendió no hace mucho tiempo atrás que un hermano adventista me dijera que Dios no va a destruir a Satanás. Este concepto de buenismo no es un concepto bíblico. Sí es cierto que Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también es un Dios de justicia, y en ningún momento de la revelación de Dios hay indicios para creer que Dios dejará de ser justo y de aplicar la justicia y será solamente misericordioso y no tendrá ninguna relación con el juicio. Esta manera de interpretar a Dios y de interpretar la Biblia es una manera exenta de compromiso, exenta de responsabilidad, porque lo que yo pretendo es justificar mi pecado y quiero quedarme tranquilo sabiendo que a pesar de mi pecado, a pesar de mis malas acciones, Dios me va a salvar en mi pecado, en mi desobediencia. Israel está delante de la conquista. Dios le hace entrar en la tierra prometida, pero ahora tienen que conquistar. Dios llama a su pueblo a pelear una guerra santa. Lo que significa es que los ejércitos de Israel no pueden ser iguales que los ejércitos de las naciones, porque son ejércitos de Dios. Y Dios es un Dios que llama a la santidad. El hecho de que aquí se diga que el pueblo tiene que santificarse para poder realizar la obra de Dios, nos está hablando precisamente de esa realidad. Pero el hecho de que aquí se hable del anatema nos está confirmando esta realidad. Existe un pecado en medio del pueblo, y ese pecado hará imposible la obra del pueblo de Dios. Lo consagrado a la destrucción es anatema. Y en esas luchas de conquista que Dios le había dado la orden expresa al pueblo a través de sus dirigentes, que no debían tomar absolutamente nada de los campamentos de los pueblos conquistados, era precisamente algo que el pueblo sabía. Sin embargo, aquí alguien no quiso hacer caso a Dios, desobedeció claramente a Dios y guardó algo que había traído como botín de guerra. Y Dios le está diciendo al pueblo que tiene que encontrar esa anatema y que tiene que destruirla. Y esto nos está demostrando que el concepto de santidad es un concepto sumamente serio. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos de santidad? Nosotros tenemos que cuidar la santidad en nuestra vida. Dios nos ha hecho un llamado a vivir en santidad. El Señor es misericordioso, el Señor nos ama, el Señor quiere nuestra salvación, pero el Señor exige que nosotros seamos personas santas. Meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.